hermanas, amigos que nos pueden estar viendo a través de esta transmisión online. Esperamos que el Señor pueda hablar a su vida a través de la palabra del Señor, que el Señor pueda gozarse aquí a través de las alabanzas. Le invito a que pueda sentirse libre de adorarle, de bendecir su nombre. Si hay cargas o si hay peticiones en su corazón, le invitamos que también en esta hora se las podamos entregar al Señor y que haga su voluntad con cada una de ellas. Así que le voy a pedir a mi esposo Felipe que pueda orar por las peticiones que puedan haber dentro de la iglesia o cualquier aquella persona que tenga alguna petición que el Señor pueda hacer según su voluntad. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por la vida y salud que nos das. Te damos gracias por este nuevo día, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos porque podemos congregarnos, Señor, no importa si es físicamente o no, Señor. Gracias, Padre, porque podemos orar a ti y sabemos que tú escuchas nuestras plegarias. Te rogamos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que tú nos acompañes, Padre, y que nos dé respuesta, Señor, a nuestras peticiones, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. No olvide que, si bien es cierto, no nos podemos ver directamente, existen también diferentes medios por los cuales nos podemos mantener en contacto, las redes sociales, teléfono, así que si tiene alguna petición por la cual quiere que la iglesia ore, nos puede escribir en nuestras redes sociales que están en Facebook o en Instagram. Que el Señor les bendiga.
gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor. Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos saludarnos, experimentar y saber que el Señor ha guardado nuestras vidas, nos ha protegido, nos ha dado salud, nos ha dado el sustento. Tenemos la seguridad, la confianza en el Señor y también que ha guardado y ha bendecido a cada uno de nosotros sobre esta enfermedad. Los hermanos que han estado enfermos han sido recuperados y eso nos da también una alegría, un gozo, saber que el Señor ha sido fiel con cada uno de mis hermanos y creo que cada día, cada uno de nosotros somos deudores de la gracia, de la bendición, de su misericordia que es nueva cada mañana con nosotros. Si Él nos permite vivir un día o ver un nuevo día cada mañana, debemos darle gracias al Señor por eso. Sabemos que cada día tiene su afán. Si un día termina, no sabemos si el otro día será igual, será mejor, pero debemos glorificar el nombre del Señor por cada día que nos da. Al terminar el día, agradecerle por ese día. Creo que nosotros sabemos y comprendemos que somos deudores del Señor. Aunque hayan dificultades o hayan
cosas adversas en nuestra vida, debe estar en nosotros siempre la gratitud al Señor. Y en esta mañana vamos a compartir su palabra una vez más, porque la palabra del Señor es la que nos mantiene firmes, nos mantiene unidos, nos mantiene en la oración, nos mantiene expectantes sobre lo que el mundo experimenta, sobre lo que el mundo pasa, y saber que el Señor está con cada uno de nosotros. Nunca debemos perder esa fe, esa seguridad de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si hay dificultades en nuestra vida, o alegría o gozo, debemos expresarlo al Señor. Y la palabra se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Son dos versículos bien conocidos para cada uno de nosotros y que nos pueden servir también en esta mañana de ayuda, de fortaleza a cada uno de nosotros, como el apóstol Pablo pudo escribir de esto y creo que al escribir esto él dejó para nosotros también una enseñanza, una fortaleza en creer en el poder de la palabra del Evangelio de Cristo. Le damos lectura en el nombre del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo le puede escribir esta parte del Evangelio a la iglesia en Roma, deseando él estar allá, y por circunstancia o por impedimento él no podía estar, pero él anhelaba tener y visitar a los hermanos, estar con ellos, reunidos, anunciarles en una forma presencial la palabra. Pero él dice que no se avergüenza del Evangelio, y que creo que para cada uno de nosotros debiéramos tener el mismo pensamiento, de no avergonzarnos del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor tenemos temor, tenemos vergüenza de anunciar o de decir o de proclamar la palabra de Dios en nuestra familia, en los familiares, en los vecinos, en la gente que a veces nos juntamos, que debiera estar esta bendición en nosotros? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mire, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Mas el justo, el que ha sido justificado delante del Señor, el que ha reconocido al Señor, dice que mas el justo por fe vivirá. Esa fe no debe menguar en nosotros, debe estar viva, porque dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Habacuc 2:4. La justificación por medio de la fe, algo tan alto, tan profundo, tan importante y tan urgente, que Pablo tiene gran empeño en anunciarlo. Dice que la justificación por la fe somos justificados cuando hemos creído en Dios, cuando Dios se ha revelado a nosotros a través del Espíritu Santo, convenciéndolo que era necesario que nosotros pudiéramos reconocer al Señor como nuestro Dios y Salvador de nuestra vida.
Entonces dice que la justificación por medio de la fe, algo tan alto, tan profundo, tan importante y tan urgente, que Pablo tiene gran empeño en proclamarlo y no se avergüenza del Evangelio, que lo proclama aunque tenga que hablar de aquel que fue colgado en un madero, porque fue para salvar nuestra vida. Dice que él no se avergüenza, aunque todos sabemos que cuando el Señor fue clavado en la cruz, dice que fue puesto a la entrada de la ciudad para que todos lo vieran y todos se pudieran burlar de aquel que decía que tenía la vida. Sin embargo, aquellos que no le conocieron, aquellos que le negaron, muchos de ellos levantaron la voz y tenía poder para hacer milagros, sanidades. ¿Por qué no se salva a sí mismo?, dijeron muchos. Sin embargo, Pablo dice que él no se avergüenza, aunque tenga que hablar de aquel hombre que fue colgado en un madero, porque fue para salvación de cada uno de nosotros. Si nosotros hoy somos salvos, es porque un día el Señor pudo soportar todo el desprecio de los hombres, la burla, los golpes, los escupos en su rostro, el que fuera azotado por los soldados, el que fuera coronado con una corona de espina allí, delante de los soldados que lo azotaban, y ellos se inclinaban, doblaban la rodilla delante de Cristo para hacer que realmente era un rey, pero se estaban burlando de él. Sin embargo, Pablo dice que él no se avergüenza de anunciar el evangelio de aquel hombre que murió en la cruz, colgado del madero, porque fue para salvar nuestras vidas de la condenación eterna. Qué ceguera tan grande había en los hombres entonces, que se burlaron, no se burlaron de un hombre como él aparentaba ser, sino que se burlaron de Dios mismo y clavaron en la cruz a aquel que tenía el poder y la autoridad, creyendo que era un hombre que hacía solamente milagros, desconociendo que era el Dios verdadero. Por eso Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, es dinamita. ¿De dónde procede el vocablo dinamita? De Dios. El poder para salvar nuestras vidas es un poder tan grande que desciende de Dios y es capaz de transformar nuestros pensamientos, y ha transformado nuestros pensamientos y transformará muchos pensamientos de los hombres todavía, aquellos que no creen, aquellos que no se interesan en el evangelio. Sin embargo, este poder de Dios para salvar las vidas tiene autoridad sobre los hombres y puede transformar sus vidas. Dinamita de Dios. Esto es, dice, se revela la infinita fuerza activa de Dios para salvación de los hombres. La infinita fuerza activa de Dios para salvación de los hombres es revelada a través de la palabra de Cristo. No es letra muerta, sino poder en acción. El poder en acción de la salvación está todavía vigente y puede haber salvación en este tiempo para todo aquel que crea. Por eso nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio, debemos declararlo, debemos anunciarlo con toda autoridad y con todo el deseo y el anhelo, porque estamos anunciando la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvar las vidas perdidas. Dice que no es letra muerta, sino poder en acción, dinamita con energía para salvar. El vocablo salvación abarca tres aspectos. Dice salvación de la culpa del pecado,
Dice que nos salvó de la culpa del pecado. Por eso es un poder que actúa en nosotros y nos quita esa culpa del pecado. Efesios 8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios que se ha derramado para salvar nuestras vidas y para seguir salvando las vidas que vendrán delante del Señor. Segundo, la salvación del poder del pecado, que es un proceso constante en la santificación interior. Segundo, la salvación del poder del pecado, que es un proceso constante en la santificación interior. Es un proceso constante en cada uno de nosotros, en la santificación interior de nuestra vida, en el alma misma, en el espíritu. Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más siendo reconciliados seremos salvos por la vida de Cristo. Y tercero, dice, la salvación de la promesa del pecado en el cielo. Allí veremos, cuando el Señor venga por nosotros, que hemos sido salvados de la promesa del pecado. Estábamos destinados a morir eternamente si el Señor no hubiera venido y hubiera entregado su vida allí en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros tendría la esperanza de vivir eternamente delante de la presencia de Dios. Esto se encuentra en 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, sabiendo él mismo que será salvo, aunque así como por fuego. Aunque así como por fuego. Si la obra de alguno se quemare, será salvo aun siendo por fuego. Dice el Señor: nos salvará de la promesa del pecado, donde estábamos condenados sin Dios. Esta salvación estaba proclamada primeramente para el judío. Esta salvación estaba programada primeramente para el judío. El Señor vino a restaurar la vida de su pueblo, de los judíos. Las ovejas perdidas de la casa de Israel recibieron la primera oferta del Evangelio de mano de Jesús y después de los apóstoles. Aquí nos hace recordar que nosotros no éramos ni somos judíos, somos gentiles. Sin embargo, cuando el Señor entra allí en Jerusalén montado en un pollino, en un asno, dice que el pueblo le tendió manto, ramos, y lo recibió con gran alegría, porque venía entrando en la ciudad el Salvador de Israel. Sin embargo, una semana después, ellos endurecieron el corazón y lo condenaron a la muerte. Y eso habla de todo aquel que cree y que piensa que se puede acercar a Dios en cualquier momento. Sin embargo, está siendo engañado, porque dice que Él vino primeramente a las ovejas perdidas de su pueblo Israel. Sin embargo, solamente podemos acercarnos a Dios
por primera vez cuando le reconocemos como Salvador y Dios de nuestras vidas, porque el mismo Señor endureció el corazón de Israel para que, como dije anteriormente, una semana después ellos gritaran que fuera crucificado. No estaban allí descubriendo ni estaban teniendo sabiduría, estaban echando por tierra la oferta de salvación del Evangelio, y a través de esa condenación fuimos nosotros también injertados para salvación. Como gentiles tenemos la bendición hoy de que todo aquel que crea pueda ser salvo y perdonado de sus pecados. No se engañe a sí mismo usted, que a lo mejor está escuchando y que no ha hecho nunca un pacto con el Señor, aquel que murió en la cruz. No hay otro camino que lo pueda salvar, no hay otro camino que le pueda dar la oportunidad de ser salvo. Solamente a través de Jesucristo pueden ser perdonados sus pecados y puede heredar la vida eterna. Al rechazar la salvación, Hechos 13:46, el Evangelio fue ofrecido a los paganos, a los gentiles como nosotros. Y en cuanto a la salvación espiritual, judíos y gentiles se hallan en el mismo nivel a través de ese sacrificio. Y al rechazar el Evangelio, al rechazar a Jesús, los judíos israelitas nos dieron la bendición de que nosotros pudiéramos ser alcanzados para salvación. Estábamos allí contemplados en los paganos o gentiles. Y en cuanto a la salvación espiritual, judíos y gentiles nos hallamos en el mismo nivel. En el mismo nivel delante de Dios. No hay diferencia entonces si el Señor ha transformado nuestras vidas. Estamos a la par con los judíos o con los israelitas, y todo aquel que quiera ser salvo y crea en Jesucristo tendrá la misma bendición. Dios, con lo que Él tan esperado Mesías dejaba ser luz para revelación a los gentiles. Con lo que el tan esperado Mesías dejaba o demostraba ser luz para revelación a los gentiles y para la gloria de su pueblo Israel. Lucas 2:32. Pero la medicina no puede curar. La medicina no puede curar a nadie si usted no toma lo que le ha recomendado el médico. Entonces usted no puede esperar de ser sanado de alguna dolencia. Si usted va a consultar a un profesional de la medicina y él le receta un medicamento, usted si no lo compra, o si lo compra y lo guarda, no puede esperar que ese medicamento produzca un milagro en su salud si usted no se lo toma. De la misma manera, la medicina no puede curar sino al que la toma. Por eso la salvación es para todo el que cree. La salvación es para todo el que cree en Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario para salvar nuestra vida. Juan 3:36. Si usted no cree, entonces no espere salvación. Si usted no cree en Jesucristo, en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, no espere salvación, porque no hay ningún otro camino. Muchos pueden decir que hay muchos caminos que llegan a Dios. ¿Cuántas veces los hombres nos han dicho: no, si yo creo en Dios, y todos los caminos van allá? Esa es una mentira del enemigo.
Solamente el único camino, dijo el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor. Yo soy el conducto regular para que el hombre sea reconciliado y perdonado los pecados y para que Dios lo pueda mirar como un hijo de Él. ¿Qué se entiende por justicia de Dios? En Dios la noción de justicia no equivale a la santidad, aunque la justicia fluye de un aspecto de la santidad de Dios. Al analizar Daniel 9, 7, 17, sobre todo eso de conforme a todos tus actos de justicia, se ve claramente que la justicia de Dios en su actividad salvadora, que es al ser satisfecha por la obra del Calvario, la justicia de Dios en su actividad salvadora, que al ser satisfecha por la obra del Calvario, allí se manifiesta entonces la justicia de Dios en la obra del Calvario, a través de Jesucristo, que entrega la vida allí para entregarse a sí mismo como un cordero, dice su palabra, sin mancha, sin contaminación, sin defecto. No tenía pecado, pero se hizo pecador por nosotros, ofreciéndose una sola vez para siempre, para que todos los hombres puedan venir para ser salvos. Hace que su infinito amor se desborde sin obstáculo hacia nosotros. Esa obra del Calvario hace que su infinito amor se desborde sin obstáculo hacia nosotros, con lo que su santidad queda completamente a salvo. Con la santidad de Dios quedamos completamente a salvo. No es esta una justicia de Dios la que se imputa en la justificación, sino la justicia de Cristo, quien cumplió perfectamente toda justicia en su vida y en su muerte, ofreciéndose a Dios en holocausto. El Señor se ofreció allí delante del Padre. La justicia de Cristo, dice, quien cumplió perfectamente toda justicia en su vida y en su muerte, ofreciéndose a Dios en holocausto como nuestro representante y en expiación por el pecado como nuestro sustituto. Dice que se ofreció en holocausto como nuestro representante. Él dijo: yo moriré por la humanidad y todo aquel que crea será salvo a través de mí. Yo tomaré la culpa de cada uno de la humanidad para morir por ello. Dice que cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní, dice que cuando él estaba orando, clamando al Padre, él dijo: oh Padre, si es necesario que pase de mí esta copa y no la beba. Dice que el sudor que caía de las mejillas de Cristo eran como grandes gotas de sangre por el dolor que estaba experimentando, porque iba a ser sacrificado a través para salvar y cargar con todo el pecado de nosotros. Dice que fue nuestro sustituto. Se ofreció entonces por nosotros para pagar la culpa de nuestra rebelión. Se cuenta que una familia, un matrimonio tenía un solo hijo y fue llamado a la guerra en su país para ir a combatir allí. Y este hijo
tenía un amigo que vivía con él, pero este amigo no tenía familia, no tenía nadie. Y el padre y la madre de este hijo estaban muy tristes, porque sabían que este hijo se iba a la guerra. Había muy poca posibilidad que él pudiera volver con sus padres. Entonces este amigo le dijo al padre de familia y a su madre: yo voy por su hijo, yo voy por mi amigo, para que ustedes no sufran y no tengan dolor de que su hijo va a ir a la guerra. Yo voy por él. Si yo estoy muerto en la guerra, nadie tendrá pena por mí porque no tengo a nadie. Sin embargo, mi amigo tiene a sus padres y sus padres están dolidos por él. Dice que este joven fue a la guerra y en la guerra murió este joven. Ahí vemos entonces que él fue un sustituto de su amigo y fue a la guerra y murió por él. De la misma manera el Señor es nuestro sustituto. Murió por nuestros pecados para salvarnos y para darnos vida a cada uno de nosotros. Dice que esta justificación cumplida de Cristo se hace en nosotros mediante la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Esta justificación o esta justicia cumplida de Cristo se hace en nosotros mediante la fe. Justicia imputada y exige ser en la santificación moral. Exige ser en la santificación moral, justicia practicada. De esta forma, la actividad salvadora de Dios produce en nosotros un efecto de su favor o gracia. Produce entonces la actividad salvadora de Dios, produce en nosotros un efecto de su favor y gracia. Por gracia somos salvos. No tenemos que pagar nada. Tenemos que tomar esta salvación y confesar solamente a Jesucristo nuestro Señor. No tenemos que ofrecer, no tenemos que ir cada año a pagar un dinero a diferentes formas que el mundo tiene. Esta salvación es por gracia, ya que nosotros mismos no podemos o no puede surgir por esfuerzo o por mérito. Esta salvación no es por mérito, no es porque nosotros seamos mejores, sino por gracia de Cristo que la ganó en la cruz del Calvario. No es por mérito de nosotros, dice la palabra de Dios, porque si fuera por mérito de nosotros, nos jactaríamos de ser buenos, y porque somos buenos podemos obtener salvación. No es por mérito nuestro, ni por esfuerzo de ninguno de nosotros. Es por gracia y la gracia de Cristo. Ninguna pretensión a ser salvo. Ninguna pretensión a ser salvo. Todo el proceso salvífico es en nosotros por fe y para fe. No es por ninguna pretensión a ser salvo. No es por eso, no es porque nosotros pretendamos ser salvos, sino todo el proceso salvífico es en nosotros por fe y para fe puesta por el Señor. Literalmente de fe hacia fe, es decir, desde un origen hasta su meta de punta a cabo. Queda la última frase del versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Pablo cita aquí Habacuc 4.
donde el profeta promete la vida, esto es, el apoyo de Dios contra los enemigos para protección y liberación a los justos a causa de su fidelidad a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, seremos protegidos entonces por la mano de Dios y tendremos todo el apoyo para protección y liberación a los justos a causa de su fidelidad a Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, ser fieles a Dios, cumplir con Dios, ser fiel a Dios en todo momento, en todo lugar. No tenemos por qué escondernos de que la gente sepa que somos hijos de Dios. No tiene por qué usted sentir vergüenza de que un día Dios lo rescató del pecado, de inmundicia. No debemos negar que en un tiempo fuimos inmundos, ajenos a Dios, pero eso quedó sepultado allí cuando fuimos sumergidos en las aguas, dice el Señor, que fuimos muertos juntamente con Cristo, y al levantarnos de las aguas, esa vida antigua quedó sepultada, y dice el Señor que nuestros pecados Él lo echó en el fondo del mar, y que nunca más Él se acuerda de nuestras rebeliones. Allí nace una vida nueva para nosotros y nacerá para usted que está escuchando esta palabra. Crea en Jesucristo y tendrá bendición, tendrá perdón de pecado, tendrá una vida nueva, será inscrito en el libro de la vida de Dios, y todos los pecados que usted tenga o haya tenido serán echados en el fondo del mar por el Señor, y Él nunca los traerá a su memoria. La frase puede construirse de dos maneras. Primero, el que es justo por la fe vivirá, y el que es justo vivirá por la fe. El que es justo por la fe vivirá, y el que es justo vivirá por la fe. El profeta parece expresarlo en la primera forma, pero Pablo une los dos sentidos. Pone de relieve que una persona solo mediante la fe puede ser justa a los ojos de Dios. Solo la fe en Cristo, de la única manera que podamos ser justa a los ojos de Dios, cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchas personas que dicen tener fe en una persona, tener fe en algo, tener fe en diferentes cosas? Déjeme decirle que esa fe está muerta porque no tiene la autoridad y el poder de Dios. Cuando nosotros hemos puesto la fe en Dios, entonces somos deseables a los ojos de Dios. Dice que el que es justo vivirá por la fe. El profeta parece expresarlo en la primera forma, pero Pablo une los dos sentidos y pone de relieve que una persona solo mediante la fe puede ser justa a los ojos de Dios. Esto es, el que es justo por la fe vivirá, y ahora y siempre por la fe puesta en Cristo Jesús. No debemos tener fe en las personas, en los ídolos, porque ellos no pueden hacer nada. Ni por más que le hable a usted un ídolo, no le va a responder, no le va a decir, ni le va a redarguir, porque no tiene la vida. Sin embargo, Jesucristo dice que aunque Él fue muerto por nuestros pecados, fue sepultado y enterrado, pero dice que cuando Él estuvo allí enterrado durante esos 3 días, dice que Él bajó a las profundidades de la tierra, donde estaba el imperio del enemigo, y le arrebató la llave de la muerte al enemigo.
De ese mismo momento el enemigo quedó derrotado, quedó vencido por la muerte de Cristo, porque Él venció a la muerte y dice que fue el primogénito de los que han resucitado. Por eso la esperanza en nosotros está, aunque tengamos que padecer por la causa del Evangelio, o aunque tengamos que morir en una forma natural, sabemos que esta muerte es un sueño y que un día el Señor vendrá por la iglesia porque Él lo dejó establecido. Vendré pronto, vendré en breve a buscar a todos aquellos que han sido salvos y los que serán hasta ese momento. Que usted y yo nos podamos encontrar en ese día. No desprecie el Evangelio, la palabra de Dios. No crea que es solo palabra de hombre, sino es la verdad establecida en las Escrituras, el pensamiento de Dios. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, seamos fortalecidos, renovados en esta esperanza que Dios ha puesto en nosotros. La fe en Cristo nunca debe menguar. Nunca debemos avergonzarnos por la causa del Evangelio. Debemos sentirnos orgullosos si somos a lo mejor dañados, calumniados. Si somos calumniados por el Evangelio, debemos sentirnos orgullosos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Que en esta mañana cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, sean bendecidos, y aquellas personas que puedan escuchar o han escuchado, que sean bendecidos y que el Señor pueda obrar a través de su Espíritu Santo y pueda haber salvación en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos y también por esta nación que aún todavía tenemos este virus, aunque sabemos que ha ido perdiendo fuerza, pero no debemos descuidarnos, debemos mantenernos allí siempre atentos. Y es importante que como iglesia, nosotros que hemos conocido al Señor, debemos orar por nuestras autoridades que están en inminencia. El Señor nos dijo que si nos gustaban las autoridades o no, debemos orar, porque dice la palabra de Dios que el Señor coloca y saca reyes cuando Él quiere. Por lo tanto, si las autoridades están en eminencia, nosotros tenemos el derecho y el deber de orar por ellos, para que haya paz, para que podamos reposar en paz también nosotros como pueblo de Dios. Señor Jesús, querido Padre Todopoderoso, te alabamos en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, te rendimos todo honor, toda gloria, toda gratitud. Te damos gracias, amado Dios, por esta tu palabra, que nos ayuda, que nos da fuerza, que nos da fortaleza y que nos insta, Señor, a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder para salvar, poder para rescatar vida, poder para transformar el corazón de los hombres. Y eso nos debe orgullecernos de ser parte de aquellos que anunciamos este mensaje de salvación. Bendecimos en esta mañana a la iglesia, a tu pueblo. Cada uno sean renovados, bendecidos. Bendecimos en este día una vez más a los matrimonios, a las familias, porque allí se forman todos aquellos pequeños que están naciendo, Señor mío. Allí en la familia es tan importante que hayan principios cristianos para que esos hijos sean formados, sean guiados, conducidos, Señor mío. Y el día de mañana esos niños que hoy sean personas de bien, personas que no son personas que tienen un pensamiento de maldad en sus vidas. Oramos también por nuestros hermanos adultos mayores, que sean bendecidos, que sean guardados. Hay muchos de ellos delicados de su salud, Señor. Que tu gracia, tu misericordia, Dios, repose en ellos. Bendícelos grandemente. Sana a todos los que están enfermos.
Glorifícate allí, Padre, que tu mano se tienda. Bendecimos también a los niños, que sean protegidos, guardados, bendecidos, Señor mío, de todo accidente, de enfermedades, de violencia, de gente ajena que pueda dañar a estos pequeños. Cúbrelos con tu gracia. Bendice los ministerios que hay en ellos, porque el día de mañana, si tú no vienes pronto por la iglesia, ellos serán, Señor, los que van a guiar tu pueblo, van a ser parte de tu pueblo. Oramos también por los jóvenes, para que sean bendecidos, sean guardados, sean apartados de toda tentación, puedan ser sobrios, puedan estar cada día orando, intercediendo. Señor mío, bendigo sus vidas, bendigo los que están estudiando, los que están trabajando, que tengan el sustento. Bendigo también los ministerios que hay en ellos, para que se unan al trabajo de tu pueblo. Señor, glorifícate allí. Bendigo también a todos los pastores, Señor mío, cada uno de aquellos queridos hermanos que están frente a tu pueblo, sean renovados, bendecidos, tengan salud, tengan paz, tengan tranquilidad, sean protegidos de toda esta pandemia, Señor mío, y aparta de cada uno de ellos toda tentación de pecado, Dios mío. Señor, bendecimos la iglesia, que la iglesia sea una iglesia de oración, una iglesia que clame, que interceda, una iglesia que disfrute de buscar tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la iglesia en este tiempo. Oramos también por nuestras autoridades, oramos por su excelencia, el señor presidente de la República, oramos por el poder legislativo, oramos, Señor, por los intendentes, por los gobernadores, por los alcaldes, por los concejales, oramos por nuestro alcalde de nuestra comuna para que pueda dirigir con sabiduría esta comuna, por el gobernador de nuestra provincia, por el intendente de nuestra región. Señor mío, glorifícate allí. Bendecimos también a todos los ministros, a los seremis. Bendecimos al ministro de salud, Señor, para que con sabiduría pueda ir, Señor, ministrando todo esto que tiene que ver con esta pandemia, Padre mío. Oramos por las Fuerzas Armadas, por las Fuerzas de Orden, que están cada día y cada noche allí resguardando, Señor, para que cada uno de nosotros nos podamos quedar en nuestros hogares. Bendícelo, Señor. Bendecimos al personal de la salud, que con tanto sacrificio, Señor, ha estado allí, Señor, atendiendo a todas las personas que han llegado. Señor, muchos de ellos han dejado su familia en segundo lugar por estar allí en el frente del peligro, Dios mío. Recompénsales, Dios. Bendecimos a hermanos nuestros que están en diferentes áreas en toda esta actividad de este país, que sean bendecidos y guardados, Señor mío. Glorifícate allí en esas vidas, Señor. Gracias, Padre mío. También oramos por los recursos de esta nación, para que los recursos, Señor, sean bendecidos de nuestra nación. Hemos escuchado que el cobre ha ido repuntando el precio. Eso es bueno para nuestra nación, Señor, porque habrán recursos para ir, Señor, atendiendo a todas las necesidades que hay en nuestro país. Glorifícate, Señor, en nuestra nación. Ten misericordia de este país, que tus ojos estén puestos en esta nación. Oramos también por todos esos países, Señor, que están siendo afectados por largo tiempo de esta pandemia, Padre mío. Que tu gracia y tu misericordia se manifieste allí. Oramos por aquellas naciones donde hay tanta necesidad, donde hay tanta hambre, Señor mío. Que pueda, Señor, usted perdonar sus pecados. Pedimos perdón por el pecado de esas naciones. Pedimos, Dios, que la lluvia pueda descender sobre esas naciones, lluvia física, Señor, donde esas tierras se han vuelto tierras desiertas, áridas, y no hay producción, no hay alimento para esas naciones. Ten misericordia de esas personas, amado Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanas y hermanos.